La historia de Agelis Comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. A mediados de los años 70, el pequeño poblado de Cutún, Chile, estaba en boca de todo el país por los eventos paranormales que albergaba. Esta es la segunda parte de este relato, basado en hechos reales. Te sugerimos escuchar la primera parte para entrar en contexto. Esto es, Hablemos de terror. Bienvenidos. Las manos de don Justo estaban heladas como piedra, cargadas de un tenue temblor. Si bien se mostraba asustado y confuso, era el único de todos los mentalistas, parapsicólogos, espiritistas y expertos que desfilaron noches anteriores, que seguía a pie firme, intentando averiguar qué diablos pasaba en la casa de Nicasio. Aquello no lo eximía del miedo, que se palpaba en sus extremidades y también en su rostro. Noches anteriores, una cantidad de personajes catalogados de expertos en contactar entidades se habían aposentado en la casa y en esta misma mesa. Incluso profesores de prestigiadas universidades, sacerdotes y hasta pastores evangélicos venían congregándose, creo con cierto grado de curiosidad, más que con la convicción de ayudar a Nicasio y a su familia. Por mi parte, y habiendo sido testigo principal de los escalofriantes eventos, noche tras noche me hacían partícipe de tales sesiones. La noche anterior, uno de los médiums lideró aparatosamente la sesión cargado de liturgias, oraciones y extraños implementos religiosos, prometiendo respuestas claras a lo que estaba ocurriendo. Solo alcanzó a durar unos minutos, pues bastó que comenzara la lluvia de huesos desde la techumbre, los ruidos y golpes en las paredes, para que hubiera despavorido junto al resto. Era extraño, pero para mí y más cercanos a Nicasio, parecía costumbre a estas alturas convivir con tales anomalías y manifestaciones, pese a que seguía atemorizándonos a más no poder. Estábamos aquí, vivíamos aquí. Nicasio era nuestro vecino y de cierta forma tampoco podíamos huir y dejarlo solo en esto. Muchos de los visitantes, incluyendo periodistas, se acercaban a diario para preguntarme sobre aquel encuentro con el hombre de negro. Relataba los acontecimientos ya casi memorizando las palabras, como quien relata un cuento aprendido en el colegio. Con los días supimos que otra familia del sector había tenido un escalofriante encuentro con aquel hombre. Historia que fue relatada al periodista Sergio Alcayaga. Venían de regreso a su hogar, en su automóvil, por caminos cercanos cuando de la nada, y en medio de la penumbra, aquel demoníaco ser se cruzó por su ruta, obligándolos a detener el vehículo en forma intempestiva para no arrollar a la macabra entidad. El ser fue descrito con las mismas características que todos concordábamos, ratificando lo más horroroso de todo, que levitaba. Aquella familia quedó gélida cuando este ser cruzó la carretera flotando, sin mover extremidad alguna, salvo aquel giro terrorífico de su rígida cabeza, para darles aquella mirada de ojos fulgurosos y envueltos en llamas como una hoguera. Eran muchas ya las personas que habían visto a la entidad. Algunos aseveraban que era el mismísimo diablo que venía por el alma de Nicasio. El miedo se había sembrado por los lugareños. Su esposa también había tenido un par de encuentros con aquel ser, quien insistía incluso yendo hasta la propia casa de Nicasio, con aquel mensaje inexplicable hasta ese momento. Respondiéndole Rosa llena de espanto y pavor que su esposo estaba en el trabajo y a la vez intentando obtener respuestas sobre qué quería realmente con Nicasio. Cada noche parecía una fiesta, pues el tumulto se apiñaba en las afueras con curiosidad.
y otros con el morbo de quizá presenciar alguna manifestación. Pronto la multitud aquella sufriría también de los espantos de la casa embrujada, pues en sus alrededores siluetas de personas fantasmagóricas hacían su aparición, corriendo por los alrededores, y en ocasiones extrañas luminiscencias emergían desde la tierra, haciéndolos correr horrorizados y despavoridos. La noche se sentía particularmente pesada, o tal vez era la carga paranormal que había en la casa. Sin embargo, sentía que aquello iba más allá que estas cuatro paredes. Era como si la zona en general tuviese una enorme carga negativa de muerto y de maldad. Un ambiente denso, tétrico, que por momentos te daba la impresión de estar sentado a plena noche en un horrible panteón. Don Justo acomodó un vaso con agua en el centro de la rústica mesa, acompañado de una hoja de papel y un trozo de carbón. Su idea era que, de contactar a alguna entidad, pudiese ésta expresar garabatos en aquel pergamino. Todos estábamos fríos. A mi izquierda la mano de Nicasio estaba tan gélida como la noche misma. A ojos cerrados y concentrados completamente, Don Justo comenzó a invocar a Alá o las entidades causantes de todos estos fenómenos. A nuestro alrededor, el resto de los participantes especializados en distintos temas que no cabían en la mesa yacían de pie, otorgándole una espeluznante figura e imagen a las veladoras que iluminaban la sesión. Don Justo preguntaba quién habitaba este lugar. Necesitaba el nombre de la entidad, pero parecía no recibir respuesta alguna. Pronto, una ráfaga de viento cálido que no concordaba con el clima reinante entró de golpe, apagando las veladoras, dejando la casa completamente a oscuras. Eran las 11:55 de la noche. Un asistente se acercó rápidamente a la mesa con cerillos para dar fulgor nuevamente a las velas. Fue justo en aquel instante que la hija de Nicasio comenzó a quejarse, como si algo le doliera o estuviese haciéndole daño corporal. Pronto fue doña Rosa, que con gritos de dolor atormentó a todos los presentes. Algo las había rasguñado en sus brazos, incluso en la espalda, en medio de la penumbra, causando el horror y el caos total en la casa. Atónitos y con velas en la mano, dirigíamos nuestras miradas hacia los alrededores, en un intento inútil de encontrar al atacante. La bebé no paraba de llorar, observando con horrores marcas de uñas en sus pequeños bracitos, que rasgaron en algo su piel. Doña Rosa tenía uno aún más grande en su espalda, como de garras inhumanas que rasgaron hasta su ropa. La desesperación se apoderó de todos, y nadie tenía idea de cómo abordar la situación. Nicasio rápidamente asistió a los suyos y los abrazó para darles protección, mientras Don Justo comenzó a hacernos callar, exigiendo silencio absoluto. Al parecer algo lo había contactado. Se detuvo casi en el centro de la casa, observando inquietante hacia el techo. Luego cerró los ojos y se mantuvo por largos minutos en ese estado. «Dime quién eres, dime qué diablos quieres», vociferó en un tono de dureza al aire. Luego comenzó la lluvia de huesos y demás objetos, como salidos de la nada. Una canilla humana golpeó la cabeza de uno de los participantes de la mesa, sobresaltándose y huyendo despavorido. Pronto caerían más objetos, como restos de mandíbulas, velas, monedas, más huesos, e incluso enormes cerraduras que golpeaban con fuerza tal que algunos buscaron refugio bajo la mesa, mientras otros abandonaban la casa con espanto. Aquello increíble e irreal duró solo algunos segundos. Luego todo fue nuevamente quietud y silencio abismante. La mesa comenzó a tambalear y fuertes golpes sobre la misma retumbaron por todo el lugar. Luego voces, cientos de voces murmurantes tanto dentro y fuera de la casa, llegaban a nuestros oídos. Y aquellos espectadores en las afueras comenzaron a aterrorizarse y mirarse impávidos y confundidos ante tales susurros.
Las voces se acallaron luego de unos minutos, para dar paso a gritos horribles y espeluznantes que salieron de los rincones de la casa. Don Justo comenzó a moverse dentro del lugar, como atraído por algo o alguien, quien al parecer le hablaba solo a él desde el más allá. El contacto se había iniciado. Fueron minutos de incertidumbre y silencio, donde nadie se atrevió a intervenir ni a sacar de su estado a Don Justo. Luego de unos instantes, retornaba a la mesa haciéndonos señas de sentarnos nuevamente y guardar silencio. «Es el abuelo de Nicasio», afirmó. Luego las señas fueron de tomarnos de las manos nuevamente. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó intempestivamente con voz fuerte, haciéndonos saltar en nuestras sillas. Su cabeza a ojos cerrados giraba lentamente, como en un trance, intentando escuchar las respuestas de aquella entidad, que al parecer era el abuelo de Nicasio. «Quiere que vayas al cerro, Nicasio, a medianoche», fue lo que comenzaba a traducirle a Nicasio, quien impávido no entendía nada al respecto. «¿Para qué quieres que vaya?», preguntó a viva voz a la entidad. Luego nos comentó que no quería decirle los motivos de tal, que solo a Nicasio le revelaría los motivos. Asustado, nuestro protagonista se negaba rotundamente a tal. «Nicasio no irá solo ni por nada del mundo. Lo acompañaré», fue lo que Don Justo respondió con dureza a la entidad. Luego ésta siguió insistiendo en que Nicasio debería ir solo, sin compañía. Don Justo propuso resguardarlo bastantes metros más atrás, pero la entidad parecía no aceptar tal ofrecimiento. Esto, al contrario, pareció enfurecerlo, pues en instantes rasguños comenzaron a sentirse en todas las paredes de la casa, sumados a fuertes golpes y voces guturales y endemoniadas que repetían en forma macabra una y otra vez la palabra «no». Don Justo pareció agotarse con aquel contacto, rompiendo prontamente la conexión con aquel ser que decía que era el abuelo de Nicasio. Manos en la cabeza y exhausto, estuvo por algunos minutos antes de componerse del todo. Cuando lo hizo, nos contó que la entidad parecía referirse a un supuesto tesoro oculto en algún lugar del Cerro Cutún, el cual solo sería revelado a Nicasio, siempre y cuando aceptara los términos. Pero no solo aquella entidad había hecho contacto. Con severidad nos comentó que había 3 cadáveres bajo la casa, sin saber de quiénes se trataba. La noche siguiente, una nueva sesión no acabaría bien. Por aquellos años el país era fuertemente gobernado por un régimen militar, prohibiendo todo tipo de reuniones masivas y clandestinas, pues se pensaba que tenían otras finalidades, que no viene al caso hablar de ello para esta historia. Aquella sesión fue interrumpida por un grupo de militares que habían sido alertados de estas extrañas reuniones. Intempestivamente irrumpieron pateando la puerta, sacándonos con extrema violencia entre lluvias de objetos, huesos y manifestaciones paranormales que también fueron presenciadas con incredulidad por los militares. Muchos de ellos quedaron estupefactos y más de alguno intentó llevarse pruebas de aquello, pero misteriosamente al sacarlos del lugar se desvanecían a polvo en el aire. Fuimos todos detenidos y llevados a dependencias militares, pero prontamente liberados al comprobar que nuestras reuniones no tenían la finalidad esperada para ellos. Con el pasar de las semanas, Nicasio emigró hacia el norte, a la región de Copiapó, en donde tuvo una próspera vida y buen pasar por lo que se cuenta. Siempre se negó a dar entrevistas o declaraciones, a contar la verdad de todo esto. Hay quienes piensan que él tenía alguna especie de don o poderes telequinéticos. Otros afirman que Nicasio acudió finalmente al llamado de la entidad, encontrando aquel tesoro y propinándole el buen vivir que se cuenta. Dentro de todos los acontecimientos, incluso se habla de un supuesto mapa que fue entregado en una de las velas que cayó desde la techumbre por aquellos días, y que el mismo Nicasio se encargó de traspasar al papel
dando cuenta de la ubicación de aquel ansiado tesoro. Muchos de los que seguimos en estas tierras hemos encontrado un sinnúmero de excavaciones en distintos lugares. La historia de aquel tesoro claramente abrió la puerta para que los lugareños intentaran dar con él. No niego que muchas veces también pasó por mi cabeza. La gran mayoría encontró solo árida tierra y piedras, pero hay algunos que se toparon con huesos. Sí, huesos de cadáveres humanos, sepultados donde no debían estar. Cuerpos que no debiesen estar en estas tierras, no sin una santa sepultura. Es ahí cuando entiendo que quizás todo esto comenzó decenas de años atrás. Una mortal epidemia de viruela azotó estas tierras por allá de los años 20. La mortandad de aquella plaga fue tan brutal que los panteones no daban abasto para sepultar la cantidad de cuerpos putrefactos y corrompidos por la enfermedad. Pero todavía más escalofriante que la plaga misma era que, de forma de no expandir aún más la epidemia y con los hospitales al tope, se debieron tomar horrorosas decisiones. Se habla que cientos de cuerpos agonizantes que esperaban la muerte en cosa de días u horas eran trasladados a estas tierras, apilados en carretas, que los más antiguos afirmarían incluso desfilaban frente a sus propias casas. Carretas cargadas de moribundos apiñados como animales y putrefactos para ser esparcidos brutal y fríamente por estas tierras inhóspitas por aquellos años, como abono para la tierra misma, en donde nunca crecería flor alguna. Cuerpos que encontraron la muerte en forma despiadada, llena de sufrimiento y dolor, bajo el sol intenso y la aspereza de la tierra infértil. Cuántas almas, Dios mío, que no descansan en paz de ser cierto todo aquello. Cuánta energía acumulada en este lugar. Cuántos espíritus deambulantes por estas tierras que tal vez aún no saben que están muertos, que ya no pertenecen a este mundo terrenal. Hay quienes afirman que aún los fenómenos paranormales persisten, que incandescencias iluminan las tierras en donde la energía eléctrica aún no llega, como desprendidas desde lo más profundo de la tierra. Algunos que recorren estos lugares de noche dicen oír gritos despavoridos y lamentos de dolor en todo el valle. Otros afirman que aquel hombre de negro sigue deambulando en busca de Nicasio. Son tantos los misterios que guarda Cthulhu y que muchos conocen, pero prefieren callar. A veces es mejor no hablar de los muertos, tampoco intentar contactarlos. A veces es mejor dejar todo así, solo dejar que la tierra hable y solo ser simples espectadores.